Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos y las noticias más jugosas del mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que de verdad va a hacer que se les caiga la mandíbula. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco. Sí han oído bien, porque nuestro queridísimo Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones por todo el mundo, ha explotado con unas acusaciones que dejan a todos boquiabiertos sobre su ex, la talentosísima Demet Özdemir. Si todavía no están suscritos a este canal, les digo desde ya, no saben lo que se están perdiendo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas. Vamos a sumergirnos en este torbellino de revelaciones. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de esas que nos robó el aliento. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su química era palpable e electrificante. Los fans enloquecieron, la prensa los perseguía, y nos regalaron momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Y para sorpresa de muchos, ese cuento de hadas se hizo realidad, por un tiempo. Fueron novios, se les veía felices, cómplices, y todos pensábamos que habíamos encontrado a la pareja perfecta del espectáculo turco. Pero como suele pasar en este mundo, las apariencias a veces engañan, y las historias de amor, incluso las más apasionadas, pueden tener giros inesperados y, sobre todo, muy dolorosos. La telenovela de su relación, que cautivó a millones, comenzó a tejerse con hilos de magia en el set de Erkencikus. La pantalla se convirtió en el escenario perfecto para que su conexión floreciera, una conexión que trascendió la ficción para instalarse en la vida real. Sus miradas, sus gestos, esa chispa innegable, todo alimentaba la fantasía de sus seguidores. El éxito arrollador de la serie se vio amplificado por el romance que se vivía fuera de ella, creando una ola de euforia que pocas veces se ve en la industria del entretenimiento. Las revistas se llenaron de sus fotos, las redes sociales vibraron con cada publicación, y el mundo entero se enamoró de la idea de Can y Demet como la pareja ideal. Pero la vida de las estrellas, tan expuesta al escrutinio público, a menudo esconde realidades mucho más complejas de lo que aparenta. Tras la euforia inicial, la relación evolucionó, se formalizó y por un tiempo el mundo fue testigo de su felicidad. Compartían viajes, eventos y se mostraban como la imagen misma de la complicidad y el amor verdadero. Parecían inquebrantables, la roca que resistiría cualquier embate. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego de su amor llegó cuando los flashes se apagaron y la privacidad se convirtió en un bien preciado y, a la vez, en un campo de batalla. Hace poco comenzaron a circular rumores, como siempre, esos que alimentan la curiosidad de la gente. Pero esta vez, los rumores no eran sobre reconciliaciones o nuevos romances, sino sobre el final de su relación. Y no solo el final, sino las razones detrás de él. Y es aquí donde entra nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Hasta ahora, Can había sido bastante reservado sobre los detalles de su ruptura con Demet. Era el tipo de persona que prefería mantener su vida privada. Parecía que el galán prefería ser un libro cerrado en cuanto a sus asuntos sentimentales, resguardando sus emociones y experiencias más íntimas. Sin embargo, parece que las cosas han llegado a un punto en el que el silencio ya no era una opción, o quizás, el dolor y la frustración lo empujaron a hablar, a romper esa muralla de reserva que lo caracterizaba. Y cuando Can Yaman habla, créanme, habla con fuerza. Las acusaciones que se le atribuyen sobre Demet Özdemir son de esas que te dejan pensando, que te hacen ver la situación desde otra perspectiva. No se trata de un simple no funcionamos, no. Las palabras de Can, según lo que se ha filtrado y comentado en los medios turcos, apuntan a situaciones y comportamientos que habrían sido profundamente problemáticos y dolorosos para él durante su relación. Lo que hasta ahora era especulación se ha transformado en acusaciones directas, o al menos, eso es lo que se desprende de los fragmentos que han trascendido a la esfera pública. Una de las acusaciones más fuertes que se le atribuyen a Can es que Demet habría sido, digamos, un poco manipuladora. No de una manera obvia, sino sutilmente jugando con sus emociones, creando situaciones de inseguridad o dependencia. Según estas fuentes cercanas a Can, él se habría sentido presionado, utilizado incluso en ciertos aspectos de la relación. Esto choca un poco con la imagen pública de Demet, que siempre ha sido percibida como una joven talentosa y un poco tímida, pero estas acusaciones sugieren una faceta muy diferente, una que quizás solo unos pocos conocieron de cerca. La Demet que el público conoce es la de las sonrisas radiantes y la G.
Racia en pantalla, pero detrás de cámaras, las dinámicas pueden ser mucho más complejas. Imaginen la escena, una pareja que parece idílica ante los ojos del mundo, pero que en privado lidia con dinámicas complejas. Khan, con su personalidad arrolladora y carismática, que se habría sentido vulnerable y, según él, traicionado por ciertas acciones de Demet. Se habla de que Demet, en su afán por mantener el control o la atención, habría recurrido a estrategias que lastimaron a Khan profundamente. Esto podría incluir, por ejemplo, el uso de terceros para enviarle mensajes, o el crear celos de manera intencionada. Y todo esto mientras públicamente mantenían una imagen de amor y entendimiento. Es el clásico caso de la noche y el día en la vida de una pareja de celebridades, donde la fachada pública contrasta drásticamente con la realidad privada. Las presuntas tácticas de manipulación habrían sido, según se dice, elaboradas y sutiles. No se trataría de gritos o discusiones abiertas, sino de un juego psicológico más profundo. La idea de que Demet habría utilizado a terceros para comunicarse con Khan, supuestamente para evitar confrontaciones directas o para ejercer una presión indirecta, es particularmente intrigante. Esto sugiere un deseo de control, de mantener las riendas de la relación desde una distancia calculada. Y la creación intencionada de celos, un clásico arma en algunas dinámicas de pareja, habría sido otra herramienta utilizada para mantener a Khan en vilo, inseguro y, consecuentemente, más dependiente de su aprobación. Además, otro punto que ha salido a la luz es la supuesta infidelidad. Y no es que Khan acuse directamente a Demet de infidelidad en el sentido tradicional, sino que se habla de una especie de coqueteo constante, de mantener abiertas otras puertas o de dar señales a otros hombres que hacían que Khan se sintiera inseguro y despreciado. Para un hombre que, según él, se entregó completamente a la relación, estas actitudes habrían sido devastadoras. Es como si sintiera que su amor no era suficiente, que siempre había una competencia de fondo, una sombra de duda que empañaba la pureza de sus sentimientos. Esta supuesta infidelidad emocional o coqueteo constante, si es cierto, revelaría una faceta de Demet que contradice la imagen de devoción que proyectaba con Khan. La idea de que ella pudiera estar buscando validación o atención fuera de la relación, mientras mantenía un noviazgo con Khan, plantearía serias preguntas sobre su compromiso y sus verdaderas intenciones. Para Khan, que se presenta como alguien que invirtió toda su energía emocional en esta unión, esto habría sido una traición profunda, un golpe a la confianza que sustentaba su amor. Y aquí viene la parte que más nos intriga a todos, ¿por qué Khan ha esperado tanto para hablar? La respuesta, según los que conocen el círculo cercano de Khan, es que él es un hombre muy leal y que intentó salvar la relación hasta el último momento. No quería hacer daño público a la mujer que amaba, o que amó. Sin embargo, la acumulación de decepciones y el peso de estas acusaciones habrían llegado a un punto insostenible. Es posible que se sienta aliviado de poder finalmente expresar lo que ha estado guardando por tanto tiempo, aunque sea a través de indirectas y de fuentes cercanas. El silencio, en ocasiones, es un peso demasiado grande para seguir cargando. La lealtad de Khan, según estas mismas fuentes, lo habría llevado a soportar situaciones difíciles, a intentar comprender y perdonar, con la esperanza de que las cosas mejoraran. Pero cuando las promesas de cambio se desvanecen y el patrón de comportamiento se repite, incluso el corazón más leal puede fracturarse. La decisión de hablar, aunque sea de manera indirecta, sería un acto de liberación personal, de reclamar su propia narrativa y de poner fin a un ciclo de dolor. Lo que es innegable es que estas declaraciones, o lo que se rumorea que son sus declaraciones, han generado un revuelo mediático increíble. En Turquía, donde las vidas de los famosos se siguen con lupa, esto ha sido el tema principal de conversación. Los fans de ambos actores están divididos. Por un lado, los que siempre han idolatrado a Demet y no pueden creer estas acusaciones. Por otro, los que siempre han apoyado a Khan y creen que él solo está diciendo la verdad. La polarización es palpable y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual donde se defienden o atacan a los protagonistas de esta historia. Es importante recordar que hasta ahora, estas son versiones y filtraciones. Ni Khan ni Demet han salido públicamente a confirmar o desmentir estos detalles de manera directa y oficial. Sin embargo, la fuerza con la que se han repetido estas acusaciones en diversos medios turcos, y el hecho de que provengan de supuestos entornos cercanos a Khan, le dan un peso considerable. En el mundo del espectáculo, las filtraciones a menudo son una estrategia para medir la reacción del público o para preparar el terreno antes de una declaración oficial.
Piensen en la presión que supone estar en el ojo del huracán mediático constantemente. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se magnifica. Para Khan, tenido una explosión de fama a nivel internacional gracias a su talento y su físico, la presión de mantener una relación pública sólida debe haber sido monumental. Y si a eso le sumamos las supuestas dinámicas internas que se describen, la situación se vuelve mucho más compleja. Imagine la carga emocional de tener que mantener una fachada de felicidad perfecta mientras en privado se lidia con manipulaciones y desconfianza. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras? Es difícil decirlo. En este tipo de situaciones, la percepción pública puede ser volátil. Sin embargo, tanto Khan como Demet son artistas muy talentosos y con una gran base de seguidores. Es probable que con el tiempo y quizás con nuevas declaraciones o apariciones públicas, la verdad se aclare o se forme una nueva narrativa. La industria del entretenimiento es experta en reinventar historias y en seguir adelante, pero las cicatrices emocionales de estas experiencias pueden tardar en sanar. Lo que sí podemos aprender de todo esto es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son frágiles y complejas. Que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas con sus propias batallas, sus propias inseguridades y sus propios dolores. Y que a veces el amor puede convertirse en una fuente de profunda decepción. La idealización de las parejas de celebridades puede ser peligrosa, ya que nos olvida que son seres humanos con sus propias fallas y luchas. La verdad es que Khan Yaman, a pesar de su imagen de hombre seguro y conquistador, parece haber sufrido mucho en esta relación. Las acusaciones sugieren que se sintió manipulado, inseguro y quizás incluso traicionado en su confianza. Es un golpe duro para cualquiera, pero más aún para alguien que está en el centro de la atención mundial. Su vulnerabilidad al exponer estas supuestas experiencias personales habla de la profundidad de su dolor. Para aquellos que han seguido de cerca la carrera de Khan Yaman, saben que es un actor apasionado y dedicado. Y si él está sintiendo la necesidad de expresar estas cosas, es porque las heridas son profundas. Es un recordatorio de que por muy glamorosa que parezca la vida de las estrellas, también están expuestas a la vulnerabilidad y al dolor emocional. La fama, a veces, puede ser una jaula dorada que no protege de los tormentos del corazón. Y Demet Özdemir, por su parte, todavía no ha dado su versión de los hechos. Es natural que ante acusaciones tan serias, se tome su tiempo para reflexionar o para preparar una respuesta. Lo que está claro es que este escándalo la salpica directamente y la pone en una posición difícil. Su silencio por ahora, solo alimenta las especulaciones y la incertidumbre. En definitiva, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir, que comenzó como un cuento de hadas, parece haber tomado un giro oscuro y doloroso. Las acusaciones de Khan, aunque aún no oficializadas por completo, apuntan a un lado de Demet que pocos conocían, un lado que habría herido profundamente al actor. Esto nos deja a los espectadores con un sabor agridulce, reflexionando sobre la complejidad de las relaciones, la presión de la fama y la a veces cruel realidad detrás de las apariencias perfectas. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este impactante recorrido por las recientes revelaciones sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado desentrañar los detalles y las implicaciones de estas acusaciones bomba que han sacudido el mundo del espectáculo turco. Espero que este análisis les haya parecido intrigante e informativo y que les haya dado mucho en qué pensar. La intriga sobre lo que realmente ocurrió en privado entre dos de las figuras más queridas de Turquía es enorme, y mientras esperamos respuestas oficiales, las filtraciones y las especulaciones seguirán siendo el plato fuerte para la audiencia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en cada vídeo, por su apoyo incondicional. Su presencia aquí hace que todo este esfuerzo valga la pena. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen las acusaciones de Khan? ¿Qué opinan de la situación? ¿Les sorprende esta faceta de Demet? ¿O creen que Khan está exagerando o mintiendo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son el alma de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su reacción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este contenido con todos sus amigos, familiares y conocidos para que nadie se pierda estas noticias. Hagamos que esta conversación llegue a todos los rincones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se asegurarán de
Hará al día con todas las novedades y las exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. No se queden fuera de la jugada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más entretenimiento. Hasta pronto.